Bueno, pois nada, moi boa tarde a todos, todas e todes. Hoxe pechamos o ciclo que organizou a CABE nesta cidade con un diálogo do que todas tiñamos moitas ganas tamén de facer. Sabedes que algunha xa estivestedes nas anteriores sesións que estivo por aquí Lucas Platero con Cristina Palacios de Arelas, estivo Clara Serra nunha conversa con Carme Adán e hoxe culminamos con outra conversa con dos compañeiros, un deles de hai moitos anos, estábamos agora facendo cálculos e era mellor non pensalo, que é David Bruzos, compañeiro desde, bueno, pues non sei, desde o tempo así dos movimentos, precisamente estando hoxe aquí na Revolteira, do tempo así dos centros sociais e tal, neste país. É un compañeiro de Ourense, profesor, activista de diferentes espazos e actualmente, bueno, leva anos traballando no tema das masculinidades e nos parecía a persoa máis axeitada para acompañar hoxe a Roi Galán. Me poño nerviosa. Que bueno, é outro compañeiro de espazos feministas estatais que temos compartido xa algún tempiño e me apetecía moitísimo que estiveras de novo por aquí, que xa non é a primeira vez. E, bueno, creo que xa, se estades aquí, posiblemente xa saibades máis del, é activista, artista. Artista. Eu creo que sí. Sei que é así como un pouco tal, pero eu creo que... Sí, folclórico. ¿no? Folclórica ou múltiple. Non, pero é certo que é unha persoa moi inspiradora a través tanto do uso das redes sociais como divulgador cultural e como e todo moi vinculado a esas reflexións que hoxe esperamos facer aquí conxuntamente, sobre todo o tema de como o xénero nos incide nas persoas e neste caso imos falar máis, non, das masculinidades na rapazada, porque ambos ademais traballan moito con esas franxas de idade. E pouco máis, teño que decir máis que agradecervos que por parte de ACAFEN ambos representan ese espazo feminista do que queremos formar parte sempre, na que vos agradecemos moito a participación, que estedes aquí, agradecerlle moito a Revolteira tamén o espazo, e, bueno, que durante estas xornadas deste ano que fixemos a toda prisa, pois estivestes tamén aquí. Esperamos repetir o ano que ven con estas e outras persoas relevantes para nós e para este espazo feminista que queremos crear e, bueno, que queremos seguir mantendo máis ben, e vos deixo xa falar directamente a vos que a quen veñen a escoitar, así que nada, moitas grazas a todas. Bueno, nada, por contarvos un poquinho entón, vou a facer así como unha serie de cuestións, poñer unhas cuestións enriba da mesa para Roi. E na parte final deixamos tamén que a xente, se nada do que saiu vos convence ou queredes comentar algo máis, pois para vos, vale. Como falamos o título xa nos vai indicar un pouco por onde imos, non? Fala de afectos, pero eu quería poñer xa enriba da mesa antes de empezar, falaremos de varias cousas. Poñer enriba da mesa grupos de homes, Roi, que isto é algo que falamos de vez en cando, non? Cando os grupos de homes ven, cando mal, algunha vez ven. Que che parece que nos contas disto? Bueno, buenas tardes. Quería dar las gracias por la invitación, por venir a CAFEM, a Rocío y este espacio tan chulo para poder hablar un ratito de cosas que no sé si sé del todo o solo intuyo, para que podamos reflexionarlas, porque a veces parece que cuando te sientas y te hacen preguntas o tienes un diálogo, ¿no?, en torno a estas cuestiones, de pronto pareces el oráculo de Delfos, ¿no? Como si tuvieras respuestas como mágicas, ¿no? O sea, ¿tú qué crees, no? ¿Qué piensas? Entonces, yo creo, ¿no?, con esto que me preguntas, que tiene que ver con los grupos de hombres, siento que muchas veces no reactivan un diálogo que sería necesario, ¿no? Un diálogo que tiene que ver con el otro, ¿no? Parece que estamos en grupos, ¿no? Vamos en grupos y cada cual se reúne con los suyos, los que les pertenecen. Muchas veces por una cuestión de evidente seguridad, ¿no? Y es lógico, tiene lógica. Pero creo que se tiene que reactivar un diálogo con el otro. Sobre todo porque si no, habrá quienes nos cuenten quiénes son los otros sin que lo vivamos nosotros y nosotras en primera persona. Entonces,
Yo creo que muchas veces los círculos de hombres a nivel individual son cosas que son positivas, ¿no? Yo no soy como muy fan, ¿no? Por eso lo hemos hablado antes, porque lo que nos dice es que la cuestión de la masculinidad es una cuestión individual, ¿no? No que es un sistema, no que es algo que ordena el mundo, ¿no? Que en mayor o menor medida impacta en las instituciones, en los estados, en las propias mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido parece que los hombres tienen un problema y ellos mismos de manera individual y solitariamente van a poder resolverlo, mágicamente. Yo no creo que sea así. Quiero decir, porque si es un problema estructural, ¿no? Es un problema que atraviesa absolutamente todo. ¿Está bien la transformación individual? Sí, ¿no? Una transformación terapéutica está bien, es deseable, evidentemente, pero no creo que sea una solución. No creo que sea una solución porque al final se vuelve a dar esta imagen de que los hombres son autosuficientes y que ellos mismos, sin la ayuda de nadie, pueden, ¿no? Tanto resolver sus problemas, ¿no? Ir a una esquina y decir, venga, voy a deconstruirme yo mismo, ¿no? Y salir de allí. Igual que esta idea de la felicidad, ¿no? Yo voy a ser feliz o quiérete a ti mismo para que te quieran, ¿no? Es la misma idea bastante neoliberal de que el sujeto puede, por sí mismo, es omnipotente y puede resolverlo todo. No lo creo. Y esto tiene un peligro porque, bueno, en ese sentido, cuando hay un grupo de hombres mirándose hacia adentro entre ellos sin ningún otro tipo de referencia, a veces eso acaba en algunos lugares masculinistas, ¿no? En algunos lugares en los que de pronto empiezan a victimizarse, ¿no? Y entonces empiezan otra serie de movimientos que no nos interesan. Entonces, yo lo veo como, no lo veo como algo realmente transformador, porque además los relatos son siempre en torno, apaga tu fiera de dentro, ¿no? Adormece a tu tigre. No sé, no creo que haya ningún problema. Deja la pornografía, no sé, todo es como una especie de renuncia. No le veo mucho sentido si queremos seguir conviviendo en el mundo con los demás, ¿no? A nivel personal lo veo bien. O sea, no, me parece estupendo, pero yo no lo propondría como una solución política. No sé, ¿tú qué crees? Sí, bueno, sí, yo justo te iba a plantear la cuestión de que, claro, un grupo de homes a priori diríamos, bueno, como unha das eivas importantes que temos como homes é precisamente a nosa socialización, non? Como homes, quero dicir, creo que falamos e logo seguramente comentarás, pois a priori diría, pois un grupo de homes non estaría mal, pero é certo que sucede algo que dis e tamén por iso está ben que comentes que ás veces os grupos de homes acaban sendo pois fontes de información e de argumentario a favor do patriarcado, non? Isto tamén pues, é así delicado. Non sabería moi ben, a ver que o diste, cal é o límite en que son positivos e en canto comezan a acabar sendo ferramentas. Xa dis de inicio que en principio non é o que che emocione, pero, bueno, non sei se temos algún indicador que es, bueno, pues os grupos de homes están funcionando, nos sirven para algún objetivo e chega un momento no que é todo manipulación, non? E utilización do argumentario precisamente a contra. No, yo creo que sí funciona por el hecho de tomar conciencia, ¿no? Con respecto a algo y creo que funcionan además en determinados espacios como lugares súper positivos, ¿no? Para iniciar algo. Lo que yo creo es que como a la larga sí que puede ser que de pronto es que hay un problema con esto, ¿no? La cuestión está siempre entre el lugar de los privilegios, ¿no? Y el de los malestares, ¿no? Entonces tenemos siempre esa tensión, ¿no? Con los hombres. Un excesivo peso en los privilegios, ¿no? Hace que no hagamos un análisis completo y complejo, ¿no? De los hombres, que son mucho más allá que violencia o privilegios. También tienen malestares, ¿no? Es decir, evidentemente, ¿no? Existe una situación que se define, pero no es igual para todos, ¿no? Quiero decir, el hecho muchas veces de hacer relatos que están basados solamente en el privilegio masculino, que sí, o en la violencia, en la desigualdad, es que homogeniza a todos los hombres, ¿no? Hace ver que absolutamente todos los hombres tienen el mismo poder. No es verdad, ¿no?
no es verdad, y cuanto más seamos capaces de matizar eso, pues más podremos llegar a gente, ¿no? Que está ahí en otro lugar, ¿no? Porque a veces siento que parece que siempre hablamos de Donald Trump, ¿no? O de Elon Musk, ¿no? O de hombres con poder real. Esto no sé si lo decía Alfredo Ramos una vez, que decía, claro, dile tú al jardinero de Ana Botín, ¿no? Que tiene más privilegios que su jefa, ¿no? Que Ana Botín. Bueno, un poco raro, ¿no? O sea, el jardinero te diría, pues no lo sé, no lo sé. Entonces, claro, tenemos esta tensión, ¿no? Y yo creo que si incidimos solamente en los malestares, podemos caer en una suerte de victimización, ¿no? Que es lo que puede pasar en estos círculos de hombres. Y yo creo que esa tensión se tiene que mantener, pero yo, si me tengo que inclinar por una, es incidir siempre en los afectos y, por tanto, en la materia de los malestares. Yo soy como más de esa línea, sin duda. Bueno, xusto como falabas desto de os privilexios, non? De homes. E entón quería comentar algo que xa comentamos antes tamén, pero creo que é interesante. Hai un colectivo catalán de mulleres que é Fía Lagulla, que traballa con grupos de homes. Agora deixamos os grupos de homes, pero basicamente a proposta de traballo delas é pois isto, que todos os homes de inicio son maltratadores, non? E entón as vías de traballo son, por unha parte, interesante, porque efectivamente ten que deixar de sorprendernos cada vez que sai un home, e ademais un home así con certa relevancia cometendo algún tipo de agresión, e por outra parte tamén porque a proposta que fan é sabendo que o son, ou que o somos, pois vamos a identificar canto antes cales son aquelas agresións que cometemos. E isto comentábamos antes, dis por unha parte que dicías, comenta ti, que che convencía e por outra non. Entón, bueno, para poñer encima da mesa isto. Sí, claro, todo parece que me convence y otras cosas que no, ¿no? Bueno, como forma de trabajo me parece que cualquier cosa de toma de conciencia es interesante, ¿no? Lo que no me convence tanto es, nuevamente, como estrategia política, ¿no? O a nivel político, crear esa idea. Tú decías como que para ellas era como importante, ¿no? El hecho de que, bueno, si todos reconocemos que somos esto, ¿no? Ya no nos sorprenderíamos de que lo seamos. Claro, pero creo que eso es una mirada, primero, muy esencialista, ¿no? En algún sentido, porque en realidad está vinculando a los hombres con la violencia, ¿no? De manera irresoluble, diría. Entonces, si es así, si es esencial, si es irresoluble, ¿no? Si no se puede hacer nada, entonces no sé qué hacemos, ¿no? Lo interesante es cuando es algo cultural, ¿no? Algo aprendido, algo que puede ser o no llegar a ser. Estos relatos también tienen, creo, algo de profecía autocumplida, ¿no? Un poco terrible, porque nos olvidamos muchas veces que hay niños y hombres jóvenes que están construyéndose como hombres. Entonces, cuando tú vinculas quién eres con la violencia, pues muchas veces, eso se cumple, ¿no? Es como cuando, lo decíamos también, ¿no? Como cuando te nombraban el burro de la clase. Entonces, antes te ponían las orejas, luego te decían que eras un burro, que no sabías. Ver cuántas bailarinas, ¿no? Cuántos actores han pensado que no eran nada, que no servían para nada, simplemente porque no entendían las matemáticas, ¿no? Y les pusieron el San Benito de burro. Y luego eran gente súper válida, ¿no? Inteligente en otras disciplinas, ¿no? Esto pasa. Entonces, yo con eso tendría eso, un poco de cuidado, porque yo no tengo una visión esencialista, ¿no? de la masculinidad, porque no lo es. Es que no es lo mismo ser hombre hoy que en el siglo XV, ¿no? No es lo mismo serlo aquí, en A Coruña, que serlo en Gambia. Por tanto, ese elemento, ¿no? que va cambiando es lo que nos da la señal de que no es algo esencial y que además puede transformarse. Y también hablaría, no sé, el verano pasado fue, ¿no? Cuando se habló mucho de la potencia violadora de los hombres, ¿no? Todos los hombres son violadores en potencia. Que yo dije, sí, pero también gente que puede amar en potencia, ¿no? Quiero decir, nadie
puede vincular también, ¿no? El hecho de ser algo a algo positivo también, ¿no? Pues la potencia es la misma. Una potencia es algo que no es y que puede llegar a ser. Y para mí esto realmente me parece un lugar un poco desolador, en un lugar, o sea, en una cosa que yo pretendo que es un reencuentro, ¿no? Yo pretendo todo el rato un reencuentro. También hace unos meses o el año pasado, ¿no?, salió esta cosa de ¿qué preferirías encontrarte en el bosque, ¿no? ¿A un oso o a un hombre? Claro, las respuestas eran un oso, un oso, un oso, un oso, un oso, ¿no? Y yo, wow, ¿no? Claro. Más allá de que puede ser, ¿no? No se trataba como una broma, pero bueno, era como, estaba muy justificado, ¿no? Para algunas personas, un oso, un oso, un oso, ¿no? Yo decía, joder, yo vi la peli esa de Leonardo DiCaprio del oso, ¿no? Y dije, joder, ese oso, tela, ¿no? O sea, que tela, ¿no? Y claro, había hombres que también decían, sí, sí, un oso, un oso. Yo decía, joder, o sea, contigo no. Y también pensaría con qué hombre, ¿no? ¿A quién te refieres? Porque mira, ya te lo decía con David, a tu padre lo sacas, ¿no? Porque tu padre, el santo padre, ¿no? En nuestra sociedad. Con mi padre sí me puedo encontrar en un bosque, ¿no? Si no, bueno, si no estás en terapia, ¿no? Pero bueno, con tu padre te encuentras en el bosque. A tu novio, tu amante, con quien estás enrollándote, que te lo deseas, joder, también te lo quieres encontrar en el bosque para un escarceo. A tu hijo, pues te lo quieres encontrar en el bosque para jugar con él. Entonces, si todas las mujeres, ¿no?, sacan a un hombre de su vida, o sea, que si se querrían encontrar en el bosque, ¿quién nos queda? Pues Donald Trump. Elon Musk. O sea, claro, pues esta idea, ¿no?, de el hombre poderoso o el hombre agresor, el hombre violento. Esto no quiere decir que no exista, ¿no? Que no exista, que no vivamos en un mundo en el que existe la violencia, ¿no? Y en concreto la violencia machista, sí. Pero creo que hay lugares de desencuentro y desconfianza continuos que nos dejan en un lugar bastante terrible para seguir pensando esto, ¿no? Y tienen que ver con las formas a las que nos referimos a las cosas, con eso. Entonces yo lo de decir, todos somos el mea culpa, mea culpa, mea culpa, pues con la culpa no hemos ido nunca a ningún sitio, nunca. O sea, no es nada transformador. No creo que nadie cambie por sentirse culpable por algo. De verdad que no. Yo al menos no he cambiado nunca nada por la culpa. Lo he cambiado por el placer, por el deseo y por la alegría, por amor. Vale. Como que queda claro a túa postura. Eu creo, aí sí que creo que hai un traballo interesante, xa o dicías tamén, que tamén é unha parte importante, pero isto vincula con algo que tamén comentamos de como lle afecta, como percibe, sobre todo a xuventude, a xente moza, os homes, os rapaces, mozos, a súa situación no mundo, non? No que respecta a isto. E isto é algo que vemos a xente que educamos, pero en xeral, non? Vemos todo o mundo que hai unha desconexión tremenda, hai unha diferencia enorme entre as rapazas novas e os rapaces novos, non todos, non? É certo que os que son igual fan ruido demais, pero igual ten que ver tamén con todo isto. Claro, yo pienso como que, o sea, que hay una diferencia muy grande. No sé, salen estas noticias todo el rato, ¿no? De los jóvenes son 700.000 veces más machistas, ¿no?, que hace un tiempo. Bueno, estos son clickbaits, titulares alarmistas, ¿no? Que quiero decir que no va más allá de generar esta cosa. Sí es verdad que yo siento que hay un espacio, ¿no?, de orgullo, diría machista, transfobo, no sé, una serie de cosas que antes parecía que, bueno, que igual hace 10 años, ¿no?, estábamos como en un lugar como un poco más amable y que de pronto, ¿no?, ahora parece que existe esta cosa de orgullecerse. Yo en la juventud diría que también es un acto de rebeldía, ¿no? Y por tanto, como todo acto de rebeldía, lo mantendría un poco en cuarentena. Quiero decir, que tú digas viva Franco, ¿no?, en clase, más allá de lo reprobable que pueda ser, no quiere decir que luego vayas matando a gente con un... Quiero decir, no hay una consecución lógica, ¿no?, entre un espacio en el que tú encuentras que el hecho de lo que te da caché, lo que te da rebeldía, es ser un poco antisistema en esa cosa, ¿no? Y bueno,
pararlo y tal, pero no decir... A mí no me gusta decir, eres un machista, ¿no? A la gente. Porque eso nuevamente es esencializador. O sea, si tú a un chico de 15 años le dices, eres un machista, claro, ¿qué opción de cambio? Es algo que eres y va en tu identidad, ¿no? Tú puedes decirle, tienes un comportamiento, los comportamientos se transforman, ¿no? Hay posibilidad. No todas las personas sabíamos todo lo que sabemos ahora. Puedes cambiar de idea, te puedes equivocar, puedes dudar. Yo siento que los chicos jóvenes no tienen un espacio para la duda, para equivocarse, para hablar, incluso para hablar de lo que sienten, incluso del enfado, ¿no? Porque se corta muy rápido, ¿no? Se corta todo el rato. Entonces, claro, ¿quién está sosteniendo todo esto? O sea, ¿quién está escuchando a los chicos jóvenes? Pues gente que les está prometiendo, ¿no? Una suerte de Ítaca imposible a través de el éxito, ¿no? Y el éxito pasa por, nuevamente, volver a ti, a tu cuerpo, no hacer caso a tu familia, levantarte a las 5 de la mañana, darte baños con hielo, comer, no sé, o sea, tortitas, no sé, comen. Eso, ¿no? Apostar en criptomonedas. Bueno, toda esta cosa que tiene que ver con una promesa de futuro ante la incertidumbre que es absoluta, hoy en día es absoluta para todas las personas, pero que creo que como la masculinidad, ¿no? En los chicos jóvenes los chicos han perdido un lugar, son como más fáciles que sean atraídos por unas promesas fáciles y ciertas, ¿no? Además de que ser hombre en esencia es un viaje muy solitario, muy solitario, a nivel afectivo e íntimo. Por tanto, es mucho más sencillo que llegue alguien y les diga que con el estoicismo, ¿no? Malentendido, el estoicismo que dice tú contigo mismo puedes, tú tal, de pronto digan, oye, pues sí, porque es lo que he hecho toda la vida, ¿no? No necesito a nadie. Entonces, yo siento que es extraño como que con otras cosas, como por ejemplo con el movimiento LGTBIQA+, sí que hayamos conseguido a veces un consenso mayor o que haya llegado a cierto sentido común de hombres, mujeres, personas no binarias, ¿no? Lo que sea, el hecho de que es algo que importa a todo el mundo, ¿no? Es más o menos dentro de ahí. Pero en cambio los chicos no han sentido que tenían nada que ver con el feminismo. Yo creo que eso es un problema, ¿no? Porque es como, no es algo que me interpele, no es algo que me afecte, y cuando te acercas a ello, además lo haces como ayudando a una viejita a cruzar, ¿no? Como algo que no tiene que ver conmigo, sino como una ayuda. Y no para nada, los chicos también tenemos género. E impactan nuestras vidas de una manera muy bestia, ¿no? Entonces, ¿por qué no hemos sido capaces de decirles, oye, vamos a reactivar este diálogo y vamos a hablar de lo que supone ser un chico? Porque nuevamente sigue existiendo como un silencio y un misterio en torno a lo masculino muy fuerte. Yo siempre digo, si viene un extraterrestre, ¿no? Y se llevara los libros que han escrito las mujeres, ¿no? Para hacer una composición de una mujer, lo harían increíble, ¿no? O sea, podrían ser... Pero si se llevan los libros que han escrito los hombres, ¿qué hombre harían? ¿No? Pues aí está. Aquí se me xuntan un par de cousas que comentas agora. Unha delas é sobre isto último. Claro, hai que facer traballo no feminismo dentro dos homes, pero a cuestión é non temos que facelo nós, temos que facelo nós, non? Como que de alguna forma pedirlle ás mulleres que tamén empurren aquí, o sea, a resposta típica é, a ver, que non xa temos moito con oso e vamos, poñedevos as pilas, non? Claro. A ver, yo este hartazgo lo entiendo. Quiero decir, no es que yo no comprenda este hartazgo, pero claro, en este sentido diría, si hablamos de chicos jóvenes, pues claro que lo tenemos que hacer entre todas las personas, ¿no? Es como, pues que tienen 14 años. ¿Quién va a ser si no? Roma Gallardo. Es decir, pero es que al final, si no lo hacemos, ¿no? Las personas que queremos un futuro distinto, lo van a hacer otras que ya saben muy bien lo que quieren. Por tanto, entiendo que en plan, que se busquen la vida, pues a saber dónde se la van a buscar, ¿no? Como, yo no quiero que se la busquen ahí, por tanto, ya haré yo eso. Luego,
No sé, yo concibo el mundo, o sea, si el mundo es porque nos hemos ayudado. Es que no hay otra. El mundo siguió existiendo porque, porque hubo ayuda, porque donde no sabíamos hubo alguien que nos enseñó, porque alguien se quedó cuando se podía ir, porque nos cuidaron. Entonces, claro, esta cosa de hablar que entiendo el hartazgo, ¿no? Pero esta cosa como decir, bueno, que se busque en la vida, yo no me gusta como, ¿no? Como decir, no, que la gente se busque la vida. No sé, esta anécdota de Margaret Mead, ¿no? Que decía que la civilización, el inicio de la civilización fue un hueso roto, ¿no? Porque se rompió un hueso y tuvo un humano, alguien se rompió un hueso, ¿no? Y hubo alguien que pudo cuidar de esa persona, porque si un animal se rompe un hueso en la naturaleza muere, ¿no? Porque está con las alimañas, se lo comen, no puede ir a comer. Entonces, yo no pediría como un sobreesfuerzo a nadie, pero sí diría que en realidad, si tú ayudas a alguien a comprender o lo intentas, eso te va a revertir también de manera positiva. Porque si no, lo estamos considerando también como cosas estancos, como que esto es una cosa mía, esta es tuya, por tanto, tú te buscas la vida, pero claro, si tú le ayudas a él, a mí también me vas a ayudar, ¿no? Es que estás ayudando también, me estás ayudando también a mí, porque los hombres más felices hacen menos daño. Se hacen menos daños a ellos y a los demás, ¿no? Pedírselo todo a una persona, no, pero no sé, no, quiero decir, no lo veo como tampoco como algo. Con gente joven, ya te digo, pues si tienen 14 años, pues ¿quién lo va a hacer? Y con la gente mayor, bueno, ahí puedo comprenderlo un poco más, claro, pero ¿esto es transformador o no? Esa es la pregunta que yo siempre me hago. ¿Queremos que esto sea transformador? Pues entonces tenemos que contar con los hombres. Incluso por estrategia, aunque me caigan fatal. Aunque no los soporte. Aunque no quiera verlos. Es que están aquí, ¿no? Y forman parte de nuestras vidas y tienen derecho a cambiar, ¿no? La gente ha cambiado. Yo he cambiado, ¿no? De opinión, de forma, de todo. Claro, sí, vamos, entendo que por unha parte insistir un pouco no mesmo, non hai esta situación de que hai unha diferencia, digamos, tan grande, porque antes comentabas si non sería importante que os chicos jóvenes expresaran o que sinten, non? E me surdiu, anotei a pregunta de si en realidade saben para empezar o que sinten, e non o digo por eles, digo tamén por los adultos. Os adultos homes sabemos o que sentimos. E isto enlaza un pouco con isto que dicías agora. Bueno, con máis adultos pois pode ter o mellor máis lógica, pero es que en realidad hai tanto traballo aí que temos que facer e que ese sí que non se pode facer por nós. O sea, eso ou facemos nós como homes ou non hai outra saída, non? Entón, bueno, iba un pouco por aquí esta historia. Por unha parte, efectivamente, seguramente a xente máis nova hai que tentar botar unha man, pero tamén, como non o fagamos xa nós como adultos, aí temos... Claro, pero sí. O sea, quiero decir que ese trabajo está ahí. Lo que pasa es que es muy complicado en una socialización de género, ¿no? En la que se les exige a los hombres que corten, ¿no? Con la intimidad en la adolescencia. Hay un cable que se corta en la adolescencia para ser hombre, en plan... Lo decía Elizabeth Badinter, ¿no? Ella habla de que los hombres nos construimos a nosotros mismos a través de prohibiciones. Y ser hombre es, en esencia, 3 grandes prohibiciones. Los hombres no son gays, los hombres no son mujeres, los hombres no son niños. Y esto es súper interesante, ¿no? Porque en esta construcción de lo que supone ser un hombre de verdad, muchas de las demostraciones públicas que se hacen giran en torno a estos 3 grandes miedos. A mí me gusta siempre como veo cosas y digo, vale, ¿en qué lugar lo encajo, no? Entonces, por ejemplo, correr con el coche muchísimo, hacer balconing, ¿no? Es un mensaje, no soy un niño, mamá, ¿no? Puedo asumir riesgos. Los hombres asumen muchísimos más riesgos, ¿no? Por eso tenés que ver con el coche, ¿no? Yo me saqué el carnet muy tarde, no, yo soy muy torpe, con 30 casi. Y bueno, ahora conduzco bien y todo, y genial. Pero no, conduzco bien, la verdad. Pero me da mucho miedo los hombres en los coches, porque claro, si se te pone uno al lado y lo miras, ¿no?
no sabes qué te va a pasar. ¿Qué te va a pasar? Es que igual está enfadado y te persigue, ¿no? Me ha pasado. Claro, esto es una movida porque nos pasa a todas las personas en el coche, ¿no? Que es como que perdemos la noción de nuestro cuerpo y al ser más como Transformers, ¿no? De pronto pensamos que dentro del coche podemos gritar, insultar, ¿no? Perseguir. Claro, esto es algo súper interesante porque en la socialización masculina siempre se dice esta cosa, ¿no? La gran verdad, lo dice Bell Hooks también en El deseo de cambiar, es que los hombres y las mujeres les tenemos miedo a los hombres, ¿no? Hay un miedo, ¿no? Un miedo infantil casi, ¿no? Y esto es así, o sea, existe este temor y entre los hombres también, pero no se habla, ¿no? Porque si se fijan en esta mirada, ¿no? En esta cosa de que te miren y seguir o tal, si tú eres un chico y bebes por la noche, una noche y estás muy colocado y tal, pues probablemente, o sea, si tú entras en una discoteca y estás colocado y miras a alguien más de lo debido, porque estás ahí, yo qué sé, lo que sea, y es una tía, ¿no? Pues la tía pensará que quieres ligar con ella. Pero si es un tío, te va a partir la cara, porque no puedes sostener la mirada con otro tío más de 4 segundos, ¿no? Sin que surja la violencia. Entonces, esto que decías como de saber quién eres es como, wow, pues entonces los dos únicos polos en la mirada, que es la cosa que más intimidad puede generar, son o la violencia o la sexualidad. Pero no hay ningún otro afecto. Por tanto, eso es terrible. O sea, es terrible porque mi gran pregunta es, ¿dónde tienen los hombres intimidad? ¿No? Bueno, ahí podríamos decir que si son heterosexuales o bisexuales y con pareja, en sus parejas mujeres, ¿no? Pero eso es una sobrecarga de intimidad también, ¿no? Pero una sobrecarga grande, ¿no? Lo decíamos antes, así como medio burla, en plan, claro, yo que a mí me gustan los hombres, ¿no? No voy a pedir perdón por ello, o sea, no los odio, claro, no. Entonces, no, por eso. Es que a veces me veo, el otro día en un chat de unas amigas, me veía yo defendiendo a los hombres, ¿no? En el chat. Y digo, wow, o sea, cómo ha cambiado, ¿no? En plan, que sea yo la persona que está en este chat, como diciendo, no, tía, no es así, tal, no sé qué. No puse pobrecitos, pero estaba ahí como, digo, pues al final el amiguito. Entonces, yo que me relaciono con hombres y eso, de esta cosa como del misterio, ¿no? El misterio masculino. No habla. Enamorado. No habla, no me habla. Tiene un mundo interior increíble. Un día pintó un cuadro. Claro. Él no lo sabe, pero le voy a comprar acuarelas porque es un pintor, porque no sé qué, ¿no? Entonces tú eres el animador sociocultural, en plan, no sé cuánto, porque tal, ya verás que sí. Luego te cuenta una anécdota súper genuina y como no se abre con nadie y tiene problemas con su madre y está un poco deprimidillo, pero claro, conmigo se abrió, mi madre no me daba teta, ay, pues claro, por eso... Claro, entonces empiezas como a comprenderlo todo, ¿no? Esto funciona así, ¿no? Y también hay mucha soberbia, porque es como, no, sí, vas a ser el pintor, porque yo te lo digo. Bueno, eso no es así, porque a veces un ok es un ok, y realmente no saben lo que hay dentro, no lo saben, y tú estás proyectando, y es como que había nada. Pero no estamos dispuestos a que nos contesten, o sea, ¿no? A que nos contesten que no lo sé. Es que no lo sé. Con 12 años me pidieron para que no me mataran a palizas en el patio del colegio que cortara el cable de la intimidad y ahora con 35 me estás pidiendo que te diga qué significa esto. Pues no lo sé, ¿no? Entonces, mi apuesta de transformación siempre tiene que ver con la intimidad y con los afectos. Yo creo que si fuéramos capaces de que la intimidad fuera un proceso que los hombres también viven, igual que lo viven muchas mujeres, ¿no? Porque las mujeres son intimidad. Y los hombres no tienen intimidad, ¿no? Por eso luego muchas veces en la sexualidad hay tantos problemas, ¿no? Porque las mujeres llegan muchas veces a la sexualidad como con una especie de lugar secreto, ¿no? Como muy pensado, muy elaborado. Y ellos llegan sin nada. Y eso es un choque muy bestia, porque las personas socializadas como mujeres, yo me siento más ahí, ¿no? Podría decir que me siento como más ahí. De pronto queremos
ser vistas en el encuentro. En cambio, las personas socializadas como hombres tienen miedo a ser vistos en el encuentro. Y eso es un desencuentro. Y ahí se producen malestares, humillaciones y directamente a veces violencia, claro, ¿no? Pero yo creo que la intimidad es como un lugar súper interesante. Y yo creo que se puede trabajar, no digo a nivel terapéutico, sino antes, ¿no? A nivel social y a nivel educativo, antes de llegar a la terapia o a la cárcel. Pues sería una buena idea intentarlo al menos, ¿no? Claro, e entón a proposta sí que sería, digamos, traballar xa esa socialización na infancia. O malo é disto, digo eu, poño enriba da mesa, damos entón por perdida xa unha xeración, digamos, de 40 anos, unha xeración de 20, unha xeración de 10, e desde aí intentemos facer borrón e... No sé, luego que hablen aquí también la gente lo que quiera. ¿Qué hacemos, no? No, yo creo que no, yo sí que creo yo tengo esperanza en que la gente quiere cambiar y puede cambiar y por supuesto, pero es más complicado. Entiendo que es más complicado. Yo creo como que tiene que haber una parte de responsabilidad y una parte de compasión, ¿no? Diría que la clave está en juntar las dos cosas, es decir, hacer responsable a la gente, ¿no? De sus fallos, de sus errores, de lo que hacen mal o hacemos mal, pero también tener compasión y entender por qué a veces hacemos lo que hacemos, que comprender no significa justificar, ¿no? Que muchas veces que cuando hablamos de los malestares, hablamos de las causas, parece que está justificando que eso tenga que suceder, ¿no? O incluso que te parezca bien. No, yo creo como que, bueno, con la gente adulta que se ha equivocado y eso, pues pedirle responsabilidad y tener compasión. Serían dos claves para mí. La segunda sé que es más polémica igual, pero es la mía. Se me ocurre que aquí sigue habendo un pequeno conflicto e é que cando falamos de pedir responsabilidades a ver como digo cando hai, digamos, grandes actos fortes, ¿no? Falamos pues, unha violación, unha agresión ata o punto de pues, un asesinato, non? Claro, evidentemente hai que pedir unha responsabilidade e ás veces se dá e ás veces non se dá. Pero cando nos imos a partes máis pequenas, aí tamén teríamos que estar aprendendo a recoñecer que estamos tendo actitudes que son agresivas e como nos estamos comportando. Temos que partir desto. E isto non vai a vir solo, non? Claro. O sea, yo es que creo que vivimos como en un mundo que es muy poco, muy poco dado a ser honestos, ¿no? con lo que sucede en general. Es decir, vemos a poca gente reconociendo, en plan, oye, ¿no? Pues lo hice mal. Nunca vemos a nadie que, yo qué sé, te dejan, ¿no? Te deja tu pareja y dices, pues, tienes razón, ¿no? Soy gilipollas, ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? Porque es verdad todo lo que me dices. Hay siempre como, supongo que bueno, por una cuestión de supervivencia, de querer ganar el relato, ¿no? En todos los ámbitos. Y creo que, claro, eso nos coloca en un lugar en el que veo complicado como que la gente pueda reconocer y reparar, pero yo creo que es lo que tendría que ser, ¿no? En ese sentido es como que tendríamos que ser capaces como de poder hablar de manera colectiva, no solamente de lo que yo he hecho y de lo que sino también de lo que tú has hecho y de cómo participamos en las relaciones, ¿no? Porque a veces parece que los relatos son como relatos estancos en los que no hay ningún tipo, ¿no? de ida o vuelta, no sé, no hay ningún tipo de vinculación, ¿no? Sino que yo soy esto, tú me has hecho esto, ¿no? Y es todo como muy estático. Las relaciones, salvo contados casos, ¿no? Que pueden ser muy concretos, las relaciones participamos de ellas, ¿no? Son más complejas que simplemente una fotografía que se hace de algo, ¿no? Y yo creo como que
bueno, ser capaces como de asumir esa parte que tiene que ver con, oye, somos responsables de esta relación, de lo que ha pasado. Eso no significa que me merezca lo malo, ¿no? ¿Me explico? Pero sí que hay una participación en esto. Me parece como más interesante, ¿no?, que el hecho de, bueno, de asumir que no he participado de nada en lo que me ha sucedido. Sí, las personas a veces participamos de las cosas que nos suceden y eso no significa que nos merezcamos lo malo que nos pase. Y me parece como que la conversación puede ser mucho más transformadora y productiva si se hace en esos términos, ¿no? En unos términos, pero que requieren de cierta honestidad que no sé si queremos, ¿no? Igual ni siquiera queremos ser honestos con eso, ¿no? Entendo que isto que dis, claro, de gañar o relato, aí estamos seguramente todo o mundo, non? E ademais a sociedade nos leva un pouco a iso, a esa individualidade e competitividade. Pero deixando un poquinho ese lado de gañar o relato, non hai unha diferencia clarísima, aínda que solo sexa na forma de como viven a vida, as súas experiencias, as mulleres, porque recoñecen moito mellor o que lles pasa que os homes. E isto hai que aprendelo, senón non hai forma. Ou ti non o ves así? Claro, pero es que las mujeres tienen amigas. Esa es la gran salvación de las mujeres. El hecho de haber tenido una amistad profunda, ¿no?, con otros seres humanos. Claro, eso es fantástico. Es fantástico porque yo creo que más allá de la intimidad, ¿no?, de la que hablaba antes, otro de los lugares de transformación para desencajar un poco la masculinidad y la socialización masculina sería la amistad, ¿no? Y en concreto la amistad entre hombres y mujeres. O sea, me parece algo que es fundamental y que no se da. No se da. Ni la promovemos, ni la imaginamos, porque fíjense, en plan, lo hablábamos antes también, para que los hombres se conozcan necesitan vínculos profundos, ¿no? También necesitarían, por ejemplo, libros escritos por hombres que hablaran de qué supone ser hombre, ¿no? No desde Roald Dahl hablando de masculinidades, ¿no? O yo qué sé. Pero tienen como teoría, ¿no?, sobre género, o Juan del Val, o yo qué sé, o Pérez Reverte, o que muy bien. No, claro, pero ahí que van a conocer de sí mismos, ¿no? O sea, las mujeres, si no tienen amigos, por lo menos tienen libros feministas o libros de mujeres escritos para absolutamente todo. O sea, eso es... A mí muchas veces me preguntan por qué me interesó el género, ¿no? Porque esta cosa de ¿qué haces tú hablando de esto?, ¿no? Pues esta pregunta siempre me hacen. A veces con mucha rabia, otras con agradecimiento, es decir... Pues yo lo digo siempre porque es que mi madre se murió cuando yo tenía 13 años y se me quedó ahí una conversación pendiente con ella de poder conocerla. Y de pronto yo llegué a muchos libros en los que había mujeres hablando de mujeres malas, de madres malas, pero bien, o sea, malas con orgullo, ¿no? No malas señalándolas, de lo que fuera, ¿no? Y entonces dije, wow, tengo la posibilidad de leer estos libros, hacer una especie de ouija con mi madre, ¿no? Y poder conocerla un poco más allá, perdonarla, bueno, cosas. Y luego ya llegué a las masculinidades y digo, vale, pero es que aquí también hay algo que me interpela a mí, ¿no? En los estudios de género hay algo que además, yo como un hombre que soy femenino, que me gustaba jugar con Barbies, que tengo pluma, que bueno, todo lo que sea, de pronto había un espacio en el que se había pensado para mí. Pero claro, los hombres no tienen tampoco literatura, ¿no?, para decir, oye, los relatos masculinos son siempre como de o grandes perdedores, ¿no?, como que llegan a la vejez como tal, no sé, la soledad, ¿no?, pero el éxito. Luego aparecen por ahí como una mujer colombiana, no sé, quiero esto, espías, no sé, como esta cosa como de, en plan, pero ¿y dónde está la cosa de lo que supone ser un hombre, ¿no?, de los miedos, las cuestiones, ¿no?, más así. Y creo que como los hombres no tienen... Decían en la pandemia que los hombres habían tenido muchos problemas, algunos a la hora de comunicarse con sus amigos, porque no sabían qué decir por WhatsApp, más allá del meme, ¿no?, de la actualidad política, como que había un abismo como de decir, ¿cómo estás?
¿no? Esa simple pregunta de cómo estás en un WhatsApp, ¿no? Entonces, claro, si no podemos promover esta amistad, los hombres tienen amistades muy poco profundas con otros hombres, poco afectivas también, poco tiernas, ¿no? No imaginamos, podemos ver a amigas colocándose el pelo una detrás de la otra, ¿no? Tener muestras de afecto es común, depende ya de cómo seas tú, pero hay gente que no. Yo no soy así, por ejemplo. Pero es verdad que puede ser común y está muy bien, o duermen haciendo la cucharita, ¿no? Yo tengo amigas que duermen tal, a mí me parece tal, pero bueno, lo hacen. Pero los hombres no hacen eso. No hacen eso. Vamos, no eres gay, ¿no? Ser hombre es no ser gay. Entonces, claro, si no tienen una amistad con los hombres de manera tierna... Hay una peli muy bonita, Close, ¿no? De dos niños que tienen una amistad muy cercana y de pronto cuando llegan al colegio empiezan a ser señalados por esa amistad que tienen tan especial, que no tiene ninguna connotación de ningún tipo, más allá que son cercanos. Y no les cuento más, pero es bastante impactante la película. Y bueno, en ese sentido, toda la ternura, ¿no? El tacto, la calidez, pues no sé, los hombres hacen así. O sea, el otro día estábamos comiendo y se daban unos golpes, lo que yo decía, wow, o sea, yo nunca, o sea, hacía, digo, pa, y digo, bueno, es otra forma de demostrarse afecto también, ¿no? ¿Por qué no? Pero, claro, y no pueden tener amigas, ¿no? Porque la idea de la amistad, siempre sale esta encuesta, los hombres y las mujeres pueden ser amigos, ¿no? Más allá de que sea una tontería de encuesta. Es verdad que no existe en el relato que pueda existir, o sea, que es porque las chicas se sienten mucho más cómodas con los chicos y con los chicos maricas, ¿no? Y con otras mujeres, porque se pierde esa posibilidad, ¿no? De que el otro chico en algún momento te diga estoy enamorado de ti o intente algo, ¿no? Entonces hay como una especie de relax ahí. Pero muchas chicas tampoco permiten que sus... Bueno, yo diría que mis amigas, ninguna permitiría que sus novios tuvieran amigas muy íntimas del nivel. Te quedas en casa, yo me voy a Alemania con mi amiga Laura 2 semanas. Yo fan, yo firmo. O sea, me encantaría que mis amigas hetero hicieran eso, yo les hago la ola, ¿no? De verdad. Pero no pasa. Entonces, claro, si tú una vez tienes pareja no puedes tener amigas, nuevamente en quien recae toda la intimidad es en esta novia que se la lleva en un cohete y te dice tú eres especial, ayúdame a pintar, cómprame las acuarelas, cosa que es el germen luego de todas las violencias y de todos los... ¿no? Pues se lo decía antes a David también, cuando se produce la violencia y un hombre dice mi mundo sin ti, ¿no? O sea, no soy nada o se acaba mi mundo si me dejas. Es que realmente se acaba su mundo. Se acaba el mundo. Es que no tienen más. Pues tienen amigos que no saben cómo están. No tienen amigas. Entonces, ser hombre es un viaje muy solitario. Y esa soledad y ese malestar es el germen de mucha de la violencia que ejercen contra las demás, contra sí mismos y contra otros. Las cárceles están llenas de hombres. Y es por una cuestión de género también. Los suicidios son súper altos de los hombres y es una cuestión de género también. Entonces, como sociedad, ¿qué vamos a decir? ¿Que se busque en la vida? Podemos, pero ¿qué tipo de sociedad? O sea, ¿qué tipo de...? Pues lo podría decir, no sé, la ultraderecha igual, ¿no? Pero nosotras... Quería dar a volta a isto que acabas de comentar de unha amiga unha amiga heterosexual que non deixaría a súa parella home a priori non ir con alguén. E a pregunta dada a volta un pouco sería habería un home que lle propuxera a unha amiga irse de viaxe sin ningún tipo de intención sexual 15 días a non sei onde? Yo creo que sí. Otra cosa es que lo tuviera que intentar por presión social. Y esa es otra movida, ¿no? Quiero decir, ¿qué pensarían sus amigos, no? Si te vas con una chica, ¿no? 15 días. Imagino que incluso hasta mentiría. Igual puede mentir y decir, pues sí, nos enrollamos. O, ¿no? Yo qué sé, creo decir que es que la presión de los... O sea, el mandato de la masculinidad es muy fuerte.
¿sabes? Es muy... hay muchas cosas que se dicen que no están bien, que son mentiras. Yo de joven decía, me encanta esa chica, no me gustaba nada, pero por presión, ¿no? Decía, es que me encanta Ariadna, estoy enamorado de ella. Estaba enamorado de... No, yo era gay. Pero claro, yo creo que sí, pero que si no pasara nada, los amigos dirían que es un calzonazo, que es un marica o algo, ¿sabes? Quiero decir que al final creo que no se produce justamente por esto, porque existe una presión. A mí me encantaría, quiero decir, y yo espero, por favor, o sea, quiero decir, yo me imagino como con algo, siempre digo, por favor, que tenga muchos amigos, muchas amigas y que haga muchas cosas con esas personas. Muchas, y si quiere enrollar, pues que se enrolle, yo qué sé, o sea, quiero decir, no voy a vivir atormentado porque sea una mujer, un hombre, al final, ¿qué más da, no? Además, ¿tú no te fiarías más de una persona que tiene una amiga de hace 20 años y que la ama? Eso es que puede ser una persona en la que confiar. Si te dice, no tengo amigas, mis ex no me hablo con ninguna, no me hablo con mis padres, yo diría, uff, ¿no? Ya sé dónde voy a acabar yo, en la papelera de reciclaje, ¿no? Cuando me dejen. Así que toda la confianza. ¿Que tienes una amiga de 15 años? Genial. Probablemente eso pueda decir que seas una persona que sabe conservar los vínculos, por ejemplo. Nada, eu remato e se vos parece logo pasamos a quen queirades opinar ou preguntar. Nesto último comentabas sobre como tratarían o grupo de amigos a este rapaz, non? Claro, hai esa deconstrucción simultánea dos grupos de amigos, que é certo que o tratamento habitual, diría, non? O máis normalizado é que os afectos son vacilándose. E, por outra parte, pois isto, as relacións tamén, que tamén é para transgredir, de relacións de amizade entre homes e mulleres heterosexuais, que non vai a nada máis que xa é abondo ter unha amizade. Claro, yo creo como que quizás tenga que ver con cierta vergüenza, ¿no? Yo siempre digo que yo, por ejemplo, era un chico que no entraba dentro de esa socialización masculina porque tenía muchas más amigas que amigos, ¿no? Pero, claro, hubo un momento en el que yo tuve que decidir qué tipo de hombre quería ser. Entonces, bajé la pluma, no mucho tengo ahora, pero bueno, más agravé mi voz, ¿no? Esto es muy interesante porque hay una producción del género también en la adolescencia. Es decir, en la adolescencia nos producimos como hombres y mujeres de verdad y por supuesto que puedes cambiarlo, ¿no? Hay un escritor increíble que es Édouard Louis, francés, que él habla todo el rato de cómo se construyó a sí mismo como alguien de una clase superior a la que era, ¿no? El ascenso de clase a través de un aprendizaje casi vampírico, ¿no? De lo que quiero ser. Entonces yo dije, bueno, pues hago esto, que puedo estudiar Derecho, ¿no? Derecho es lo más gris que me parecía del mundo, en plan, pues Derecho, un hombre, ¿no? Claro, un caracol, no sé. Muy, claro, es decir, hasta ahí estudié, ¿no? Y yo creo que claro, hay una cosa con lo afectivo que tiene que ver con la burla, ¿no? Que se desactiva y que yo no sé si se vuelve a activar, ¿no? Que es que el problema tiene que ver con el baile también, ¿no? A los hombres nos cuesta mucho más bailar y eso es un aprendizaje que tiene que ver con el cuerpo. Los hombres somos rígidos, ¿no? Somos rígidos en la sexualidad también, ¿no? Como, pum, tal, que no se escuche mi debilidad aquí, ¿no? En plan, tal, esto es aguantar, ¿no? Que no se me escuche gemir, que no tal. Claro, todo es una cosa que tiene que ver todo el rato porque se van a burlar de mí, ¿no? Porque además es verdad que es su forma de llegar, que es como con la burla, ¿no? Dicen como en plan tal, no sé qué, tal. Pero en realidad, ¿cuántas cosas nos hemos prohibido a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántos bailes, cuántas cosas de teatro, cuántas cantantes que nos gustaban y que no nos podían gustar, ¿no? Me contaba una vez la cantautora Vega que tenía un fan que le decía que le daba vergüenza ir a los conciertos solo porque él era un chico hetero y que nadie quería ir con él porque ¿qué iba a ser un chico solo viendo a Vega?
¿no? ¿Por qué? Que canta de emociones, ¿no? Que canta lo afectivo. Bueno, eso es que te gustan los chicos, ¿no? O sea, no puede ser que vayas a ver a Vega. O ir a ver a Ana Mena, imagínate. Un chico, ir a ver, no, o sea, no puedes. Tú vas a Ana Mena y hay chicos gays, chicas y novios agarrando a sus novias para que sepan que, que yo no soy uno de esos a los que les gusta Ana Mena, estoy aquí por obligación, ¿no? Claro, todo esto son tonterías, pero en el fondo son prohibiciones que configuran nuestra personalidad, configuran nuestra forma de estar en el mundo y que luego a veces nos causan verdaderos problemas, ¿no? Creo yo. Bueno, moitas gracias pola presentación e pola conversa. Eu teño como un par de preguntas, creo que son un pouco intensas, pero bueno, respondendo a medida en que podas. A primeira, bueno, se agora calquera de nós abre as súas redes sociais, dame igual cal sexa TikTok, Instagram, probablemente nos encontremos moitas definicións sobre o que é un misóxino, o que é un maltratador, o que é un baboso, o que é un fifo, o que é un falso aliado. A mí faltame unha definición entre todo este cuadro que se fai da masculinidade, sobre todo en redes sociais, e que é un home feminista. Creo que en grande medida esta reacción masculinista que ten habido por parte dos homes nestes últimos anos ten moito que ver con este cuadro, e é que faltan as referencias al respecto do que é un home feminista. Entón, a primeira pregunta é, que creo que tamén falta nesta conversa, que é ser un home feminista? E a segunda ten un pouco que ver coa intimidade masculina, que estou bastante en consonancia, douche bastante razón, a respecto de que hai unha dependencia emocional moi grande dos homes respecto ás súas parellas, sobre todo, bueno, nas relacións heterosexuais, obviamente. Sin embargo, trascender esta relación é sumamente complicado. É algo que me teño dado conta eu mismo. Intentar falar de vulnerabilidade masculina e abrirte emocionalmente ante unha persona que non é a túa parella adoita xenerar de rechazo. E é bastante habitual, incluso con persoas, bueno, a mí ten pasado incluso con persoas que se autodefinen como feministas. Sí, pero non están dispostas a falar en eses termos con un home. Entón, a segunda pregunta é como trascender esta barreira que a mí me parece esencial para realmente procurar igualdade de xénero e convidar os homes tamén a participar de espacios feministas. Bueno, gracias por las preguntas. Ahora sí que soy como el oráculo de Delfos porque no tengo idea, pero muy interesantes, o sea, me gustan mucho las dos. La primera, claro, es una gran pregunta porque en realidad diría que no hemos sido capaces tampoco de generar un espacio, ¿no?, en el que no se dude todo el rato de la figura del hombre feminista, ¿no? Es decir, esa figura está todo el rato en cuestión, bajo sospecha. Lo está a través del humor, ¿no? Que es curioso que las mayores viralizaciones de cuestiones hablando de hombres feministas o de masculinidades sean memes, ¿no? Por tanto, me encantan los memes, pero hay una desactivación política a través del meme porque el meme confirma esa sospecha, ¿no? ¿A qué viene aquí? Esta pregunta de ¿a qué viene aquí? Es una pregunta que nuevamente vuelve a un lugar de propiedad de la identidad, ¿no? Y de lugares estancos en lo que esto es mío, ¿no? Me ocupo yo, esto es tuyo, te ocupas tú. Por tanto, ¿tú a qué vienes aquí? Es interesante también porque además únicamente cuando aparece algo aparece como una expresión, ¿no? Una expresión de género diversa, ¿no? Me pinto las uñas, o Bellerín, ¿no?, que lee libros, los comparte, ¿no? Hay como una serie de acercamientos a otros tipos de hombres, ¿no? Otras formas de ser. Pues aparece Paul Mescal, ¿no? También como pues, un hombre comprometido, guapísimo, ¿no? Para mí sí, pero bueno, me aparece ahí, tal, no sé qué, da igual. Pero en realidad no hay un hombre feminista.
Porque entonces, si dijéramos que hay un hombre y una forma correcta de ser, ¿no? Estaríamos diciendo que existe una forma correcta de ser. Y no es así. No podemos dar 10 tips para ser una mujer de verdad o un hombre. Volvemos a caer en cierto esencialismo, huyendo del esencialismo. Por eso es tan complicado, ¿no? Y yo creo que sin poder hacer esa categoría, ¿no? Y sin poder decir, porque además siento que al hablar de que yo soy el Mesías, yo soy quien, ¿no? Quien ha trascendido, quien se ha deconstruido solo en una esquina, claro, estás diciéndole a la gente que tú, primero, no estás atravesado por el mundo, ¿no? Como que tú eres una suerte de ángel, ¿no? Que ya eres bueno. Y creo que hay un problema con la moral. Es decir, creo que el problema tiene que ver con establecer que esta idea del hombre feminista tiene que ver con la moral, ¿no? Me explico. No se trata de ser Boy Scouts, ¿no? Y muchas veces, parece como que la idea, ¿no? Del hombre feminista o el hombre bueno o el hombre del futuro es un hombre casi heroico, que no se equivoca, que no la caga, que no se contradice, que no la cagó, ¿no? Casi, pues un Jesucristo, ¿no? Que aparece. Y creo que eso tampoco tiene sentido ni es real, ¿no? Yo creo que primero tendría que haber espacio para que los hombres se denominaran a sí mismos como feministas y entraran en el diálogo, ¿no? Yo creo que es súper interesante que haya mujeres hablando de masculinidades y que haya hombres hablando de feminismo y que se reactive un diálogo sin decir me estás haciendo mansplaining o cállate pavo, no sé, reactivar el diálogo, sin más, en plan, tú cómo te sientes, yo cómo me siento con respecto a esto, un diálogo. Eso es ser un hombre feminista. Un hombre feminista es preocuparte por el género, ¿no? Preocuparte por cómo impacta el género en tu vida y cómo impacta el género en las demás. Comprenderlo, hablarlo, e incluso discutirlo, e incluso quitarle la razón a algunas mujeres también. Quiero decir, tiene que haber una igualdad a la hora también de poder dialogar y no tener miedo a decir, oye, pues yo esto no lo veo bien. Porque además siento que se lleva todo a la base de la primera persona, de la experiencia. Sí, la experiencia es un lugar que tenemos que tener en el mundo para poder hablar y enunciar, y es un lugar que tiene que existir dentro de los discursos y de las conversaciones y de las narrativas, pero no es lo único. Porque si hablamos de que la experiencia en primera persona, ¿no?, es lo único que valida todo, nos estamos cargando la posibilidad del encuentro con el otro que te provoca la ficción, la empatía, ¿no? La posibilidad de ser alguien que no eres tú, ¿no? Entonces esto es como una especie de viaje en un cajón en el que tú eres quien eres, solo puedes hablar de lo que has visto hasta que te caes en un lago. Yo eso no lo veo muy productivo, ¿no? Entonces te diría que simplemente cualquier hombre que se acerque al género y tenga ganas de dialogar puede ser un hombre feminista. Y estaría bien que fuera mucho más común que este héroe que aparece con las uñas pintadas o que lee libros o que se muestra empático con cosas, que está muy bien, ¿no? Pero también puedes tener una actitud muy masculina y ser feminista. O quiero decir, es que hay tantas formas de ser hombre, ¿no?, que decir que hay una única correcta es tan terrible como decir que la única correcta es ser el hombre blandengue del Fari o Bertín Osborne, ¿no? Es que me parece lo mismo. Y la segunda que me lié era sobre la intimidad. Y de cómo... Pues mira, esto es muy interesante porque Bell Hooks en el Deseo de cambiar, ¿no?, es un libro estupendísimo que ella habla del amor. Es interesante que una feminista hable con tantísimo amor, ¿no?, y tanta posibilidad de transformación de los hombres. Ella dice que claro, hay algo que hay que cambiar, y es que ella pedía siempre un hombre que estuviera disponible emocionalmente a su lado, ¿no?, que fuera vulnerable, y dio con su marido que lo era. Pero que cuando su marido se abrió emocionalmente a ella, ¿no?, y dijo no puedo, ¿no?, tengo miedo, lo que sea, él dejó de ponerle, ¿no? Tuvieron que ir a terapia, ¿no? Y bueno, ella lo reconoce en el libro. Es muy interesante porque
tenemos que mover el deseo, ¿no? El deseo hay que moverlo. El deseo ahora está colocado en un lugar, ¿no?, en el que lo que se erotiza, lo que nos mueve, lo que está ahí, siempre está en la falta, ¿no?, está en lo que sea, y ahora está en esa ausencia, en esta protección, en esta indisponibilidad. Bueno, mientras no cambie eso, también va a ser muy difícil que los hombres quieran ir hacia otro lugar, porque también te digo que lo que queremos las personas es ser deseadas, que nos amen y ser los reyes del mambo. Entonces, y esto es colectivo. El género se construye de manera colectiva. Tiramos de un trozo y tiramos de un hilo y se mueve el otro, ¿no? Entonces, yo creo que hacerle ver al otro también su incoherencia y su contradicción, ¿no?, cuando te dice que seas vulnerable y que luego eso no le guste, es también interesante para moverlo, ¿no?, y mantener un diálogo ahí, en plan, oye, tú me estás pidiendo esto y cuando yo lo hago, no, me rechazas. A los amigos o a tu pareja, mujer, ¿no? ¿Por qué no hablarlo? En plan, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Podemos mover el deseo? ¿Podemos, no? ¿Podemos construir desde otro lugar el desearnos, el amarnos y el querernos? Yo creo que sí, sobre todo porque no somos las mismas personas desde que nacemos hasta que morimos y nuestro deseo ha ido cambiando, ¿no? Ha ido fluctuando, no nos ponen las mismas cosas hoy, menos mal, ¿no?, que hace 20 años. Y es interesante, pero es me parece muy importante esto que dices y que creo además que es verdad. Bell Hooks también dice en ese libro que probablemente no estemos dispuestos a escuchar lo que los hombres nos tengan que decir emocionalmente. Y eso es duro de leer en un libro, ¿eh? No lo sé si estaríamos dispuestos a enfrentarnos, porque nos haría de espejo muchas veces. A veces vivimos en la fantasía de que el otro no hable, también te digo. Eso es así, es duro. Hola, sí, sobre esto que dices, de hecho, me acuerdo que una vez lo hablé yo con una mujer feminista hace años, una activista que me dijo: los hombres no hablan. Me decía: Raúl, ¿tú qué opinas? Me decía ella: los hombres yo creo que no hablan porque no hay nadie al otro lado que pueda escuchar, o eso es lo que ellos creen, o es el feedback que reciben, ¿no? Yo te quería preguntar, por la experiencia que has tenido en estos años, moviéndote en los ámbitos de los movimientos sociales y con compañeras como Laura Macaya y otras que generan como dinámicas que intentan ser constructivas más allá de endiosar o alegrarse por lo punitivo, quiero decir, considerando que lo punitivo no es un bien en sí mismo, en todo caso podría ser una herramienta, pero no un logro. Precisamente cómo lidiar con los conflictos que se dan, ya sean personales o grupales, en los que el género está mediante, ya sea, por poner un ejemplo, precisamente estos hombres de los que se hablaba antes, que precisamente habitan o habitamos espacios en los que el género es importante, es una preocupación para nosotros, por el motivo que sea, que a cada hombre le preocupará el género por un motivo, y que precisamente son hombres que les interesa el género, pululamos o rondan los hombres esos espacios, pero aunque tengan interés, siguen teniendo reacciones. Me incluyo todo el rato porque no me considero como el libre de pecado, quizás debemos incluirnos todos, pero al final acaban como compartiendo espacio y tú dices: vaya, hombre, este hombre que está hablando aquí o que está diciendo algo, sé perfectamente que agredió pues a mi mejor amiga o a mi pareja y está aquí y yo no quiero hacerle un escrache, pero quiero ver cómo podemos trabajar esta situación, no tanto por él, sino por el bien de todos. Y al mismo tiempo, te pongo este ejemplo de los hombres porque supongo que todos conocemos a hombres que les interesa el feminismo o que quieren ser feministas y al mismo tiempo han tenido detrás varias mujeres que dicen: joder, este tío, cuidadito. Eso por un lado. Y luego, justo el lado contrario, ¿cómo también crees que se puede trabajar? Me refiero todo el rato en el entorno de los contextos de los activismos o los grupos que libremente somos personas libertarias que creemos en algunas maneras de hacer política y nos juntamos. En el caso de cómo combatir los dogmas por los cuales, cuando una persona ha sido señalada, justamente, voy a decir,
este ejemplo. Al contrario, ¿no? Pues tenemos a un chico que se ha generado a lo mejor esto de cuando el río sueña, agua lleva. Y ya sabemos que en Internet o en el dime-dime, en el boca-oreja, un conflicto A, ya sea una agresión, una falta o un desencuentro, se convierte en un Z. O sea, una cosa muy grave, ¿no? Y cómo sacar a lo mejor a una mujer que con toda su intencionalidad de estar haciendo activismo y política, está en una posición, digamos, un poco dogmática, en la que no puede plantearse dialogar con ese tío, y ese tío es un enemigo y le va a perseguir de la manera en la que puede, utilizando las estrategias que tenga para destruirle socialmente o lo que sea, ¿no? O sea, ¿cómo establecer puentes de diálogo? Por un lado, para que ese feminista deje de dejar cadáveres o mujeres traumadas, y esa mujer activista que está haciendo todo lo posible porque cree que es lo posible, deje de intentar disparar constantemente a todo y, ¿no?, intente dialogarlo para que no se rompan las comunidades para intentar reparar estas cosas. Bueno, y eso. Oráculo. No, claro, yo evidentemente no puedo responderte a esas preguntas que requieren de, vamos, protocolos, pensamientos y dinámicas que quiero decir que yo no me dedico a eso. O sea, lo que sí puedo decirte, ¿no?, con respecto a lo que comentas, primero, lo que me parece es que no se puede reconducir todo a una cuestión individual, ¿no? En ese sentido, decir que una persona individual hizo esto, ¿no?, es que esa persona individual hizo esto, ¿no? Y puede ser debido a una serie de estructuras. Que esa persona individual haga algo no quiere decir que se manche absolutamente todo, ¿no?, alrededor. Quiero decir, las responsabilidades personales de alguien, ¿no? Es como dices, bueno, viene esta persona y comete esta agresión. En ese sentido, es verdad que que yo no soy experto para nada, pero bueno, el otro día tuvimos a una magistrada, a Carme Gil, ¿no?, que se dedica al antipunitivismo, y es increíble, ¿no?, todo su discurso, y es muy interesante, ¿no?, porque ella plantea que existen otros lugares complementarios, ¿no?, a la vía penal, porque la vía penal, Laura Macaya es mucho más, ¿no?, va mucho más allá, y ella tiene una visión más anticarcelaria incluso, pero bueno, Carme habla de que, bueno, existen pruebas de que para la comunidad, ¿no?, muchas veces la resolución de conflictos a través de vías antipunitivas son mejores, ¿no? Son mejores. Eso no quiere decir que no exista una vía para la víctima que tiene que tenerla, ¿no?, que es la legal. Pero siempre puede existir otra vía que tiene que ver con una reparación. Una reparación para la víctima en el sentido de que sea ella quien decida los términos de esa reparación, ¿no? Los procesos judiciales son procesos súper impersonales en los que no se atiende absolutamente a nada, ¿no?, más allá de una prueba, de una prueba judicial, de bueno, unos mecanismos que son terribles para las personas que se ven inmersas en ellas, porque pierden absolutamente el control, ¿no?, el control de lo que quieren que se sepa, de cómo se sepa, de lo que no, ¿no? Ahí se va a saber absolutamente todo, y de una manera a veces bastante insidiosa y terrible. Entonces, claro, yo creo que primero pensar que la vía de reparación la tiene que elegir la persona dañada es algo muy interesante, ¿no? Porque muchas veces, lo decía Karma, muchas mujeres a veces que sufren violencia machista no quieren que el padre de sus hijos vaya a la cárcel, porque es el padre de sus hijos. Pero esta vía no existe, ¿no? Si tú inicias un proceso judicial, ¿no?, ya el mecanismo te va a llevar a una condena o a lo que sea. Entonces, yo creo que es muy complicado. Por ejemplo, ahora en
hemos tenido también como en el ambiente, ¿no? En un grupo y tal, un caso también así como de violencia, y es muy complicado porque no se produce ningún espacio para hablar, ¿no? Hubo una hora que se está haciendo en la uni, que es que vino Vito Quiles a la universidad a hacer una proclama, no le dejaron ir, o sea, no le dejaron asistir, pero él llegó, luego había unos manifestantes, vino la policía, cargó contra la policía y se generó ahí pues una cosa muy violenta, ¿no? Y en la universidad han creado un espacio de diálogo, de reparación, ¿no? Para que la gente implicada pudiera verbalizar cómo se sintió con respecto a cada una de las cosas que sucedieron, ¿no? Y yo no tengo la solución, quiero decir, no te puedo decir cómo actuar en un caso en el que un tío ha llegado y se ha acercado al feminismo para hacer esto o lo otro. También diría que, claro, que no podemos saber, no podemos pedirle la pureza a las personas, ¿no? Para saber por qué se acercan a las cosas o no. Que sus actos tienen que tener la consecuencia jurídica que tengan que tener, pero yo no diría que eso es algo como que, o sea, que sí que da como esta cosa siempre como de, joder, también aquí, ¿no? O sea, parece que es una cosa que no se puede, ¿no? Que no se puede evitar. Dices, joder, aquí también. Pero, no sé, es que en realidad me has preguntado algo que es súper complejo, que yo no tengo ninguna solución a eso. De diálogo entre los géneros, ¿no? Entre ellas. Sí, pero en este caso, si hay una víctima, es la víctima la que tiene que decidir qué quiere, ¿no? En ese sentido, igual no quiere tender puentes y es lícito, ¿no? En ese sentido, como que tú no le puedes imponer a la gente como tender puentes, ¿no? En ese sentido, la justicia restaurativa lo que dice que es una vía paralela a la penal, en el sentido de que, y siempre, nunca es obligatoria, siempre a libre, o sea, como que lo tiene que elegir la persona dañada, ¿no? Es la persona dañada. Si la persona dañada no quiere tender puentes, no se le puede obligar a tender puentes, ¿no? En ese sentido. La comunidad, bueno, la comunidad puede generar espacios para hablar, dialogar, claro que sí, ¿no? Pero con la víctima, yo creo que es la víctima la que tiene que decidirlo. O sea, yo no le puedo decir a alguien, esto no importa nada, tú lo tienes que vivir así, ¿no? No sé, quiero decir, no, es ella la que tiene que decidir en los términos en los que quiere la reparación, pero que muchas veces la reparación no pasa por esto es lo que dice Karma, ¿no? Que la reparación no pasa por ver a la persona castigada, ¿no? No pasa por verla en la cárcel, no pasa por el dinero, ¿no? Sino que muchas veces tiene que ver con otras cuestiones mucho más pequeñas y personales. Roy, me voy a meter no berenxenal de preguntar si crees que en realidade todo o mundo temos a suficiente inteligencia emocional para saber cando nos danan que queremos e que pedimos, non? Porque a unha muller dis pues, que tivo algún tipo de agresión e que non quere ver o pai dos seus fillos no cárcere, hasta que punto ten a capacidade para dicir calé o que queres? Que isto é delicado tamén. Non digo porque non saiba, sino, o sea, quero dicir, porque o mellor non é consciente nin do que lle pasa, non? Como nos podría pasar a calquera, mellor. Entón, pues... Claro, pero aunque no lo sepa, es lo que quiere en ese momento. Entonces es lo que hay que respetar, ¿no? Quiero decir, lo que hay que respetar es la voluntad. Si luego su voluntad no era lo que sabía del todo o venía... Quiero decir que en este sentido tiene como... O sea, a mí me parece como interesante que aparezcan otros relatos en los que haya una voz que diga, oye, yo... Mira, vi una película hace poco en la Seminci en Valladolid que era muy interesante porque justamente hablaba de esto. Es una chica que sufrió una agresión sexual en la universidad por parte de su director de tesis. Entonces, bueno, ella lo va a denunciar al comité de tal y le dicen que no pueden hacer nada porque él ha presentado su renuncia y por tanto no es personal de la universidad. Entonces esto a ella le genera como un trauma muy fuerte en la universidad, pero es muy interesante porque hay un momento dado en el que la llaman como jurado para una cuestión, le toca ser jurado. Y cuando están allí sentadas con los demás jurados y tal, empiezan a preguntarles que si tienen alguna, bueno, que si han sido víctimas de algún delito, han cometido algún delito, lo que sea, ¿no? Porque lo tienen que saber antes de ser jurado por si hay algún tipo de intromisión o de... Bueno, tienes como que
recusar, ¿no? Se dice, bueno, como salir de ahí. Y entonces ella levanta la mano y dice que sí, que ha sido víctima de un delito. Y dicen, ¿de cuál? Y dice, no quiero decirlo, ¿no? Entonces dicen, bueno, tal, ¿pero lo denunciaste, no? Y dice, no. Dice, ¿por qué no? Dice, porque ese hombre tenía un hijo y no quiero que el hijo pierda a su padre, y porque no quiero destrozarle la vida y sé que la cárcel no va a solucionar nada. Lo único que quiero es que no lo vuelva a hacer. Bueno, me parece una cosa, no sé si ella sabía exactamente lo que quería o no, pero creo que ahí ella pues tenía muy claro que no quería, ¿no? Y no quería ver a ese hombre destrozado, quería que no lo volviera a hacer. Es una opción, ¿no? Me parece interesante plantearla también. Algo máis por aí? Hola, buenas. Bueno, varias cuestiones, no sé si hay mucho tiempo, pero a mí me gustaría como lanzar la pregunta de cómo creéis que se pueden trabajar estas masculinidades disidentes a través de la ternura, porque bueno, yo aprendí mucho de la socialización masculina con mi sobrino y a los 3 años, sin que el lenguaje en casa fuera la violencia, entre sus amigos se pegaban porque decían que era divertido y que así, pues, o sea, yo vi como que el lenguaje entre niños era pegarse, ¿no? Era como, wow, ya con 3 años, ¿no? Y les parecía divertido humillarse y cosas así, que era como nos explotaba un poco la cabeza de, Dios mío, o sea, esto lo está aprendiendo de la sociedad aquí, ¿no? Y bueno, como que también fijarnos como en las infancias, es sobre todo que se están socializando como niños, como hombres, que es súper interesante para analizar todo esto, ¿no? Y esa es una, cómo podemos construir referentes para esas criaturillas pequeñas que se vayan a socializar pues, con otros referentes. También como la importancia de la escucha, no solo de, porque, o sea, como que se socializa a los hombres para que siempre sean el centro y todo está como en el centro, y es como a mí me falta muchas veces hombres que escuchen. No que hablen tanto, sino, o sea, que es importante sus emociones y evidentemente es algo súper importante, pero es como que muchas veces hablan tanto que no escuchan. Es importante también para vosotros aprender vuestra inteligencia emocional. Y también otra cosa muy interesante, que el otro día escuché una exposición de Almudena Hernando, que hablaba del régimen de verdad patriarcal y cómo esto también era adaptado por mujeres y por hombres, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones de poder, que al final también se perpetúan. Las propias mujeres feministas pues al final acaban perpetuando esas jerarquías, etcétera, etcétera. Entonces sí que creo que es como muy interesante que desde estas dos partes binarias que se genera con el patriarcado, que se exponga y se deconstruya esas relaciones de poder y ese poder que se deconstruya para que no sea algo hegemónico, individual. Cómo poder construir eso me parece como súper potente, y es algo como que muchas veces nos quedamos como lo individual y no nos damos como cuenta de cómo se están perpetuando esas relaciones de poder, a quién escuchamos, a quién damos más valor. Y también, y en eso, también como indicar, si, o sea, como preguntar y poner sobre la mesa como esas masculinidades racializadas muchas veces traen esos poderes colectivos, un poco más colectivizados de masculinidades diferentes, sí, que como que un poco menos ególatras y más comunitarias, como si, o sea, para ponerlo sobre la mesa, ¿cómo lo ves? Nada, gracias. Sí, la verdad que con el tema de la socialización en la infancia, ¿no? Es súper heavy, ¿no? Porque yo tengo amigas también que en plan, en casa no entran armas, no digas estas palabras, ¿no? Todo, y de pronto pues los niños están ahí, ¿no? Matándose.
Yo creo como que hay una parte del juego, ¿no?, que puede estar dentro de la observación, en plan vamos a observar cómo juegan, ¿no?, y forma parte de la imaginación, pero también tendrían que imaginarse con otros juegos, ¿no? La cosa es que creo que el problema es justo eso a los 3 años, ¿no?, porque al principio sí que de pequeños y pequeñas jugamos con el otro, ¿no? Jugamos a los bebés, a las cocinitas, pero hay un momento que tiene que ver como con el patio, con el juego, con la mirada del otro, en el que se produce una división absoluta, ¿no? Absoluta, en plan... y es ahí donde se empieza a construir todo. Entonces, yo creo que el hecho de implicar, ¿no?, a las personas pequeñas a jugar con juegos que tengan que ver con cuidar, ¿no?, con otro tipo de dinámicas, y con las otras también a las niñas, ¿no?, que las niñas jueguen a las metralletas, si quieren, lo que sea, ¿no? Quiere decir, no se trata como de prohibir o decir, no, esto... No, porque está jugando, ¿no? Está imaginando. Pero creo que ahí es súper importante, ¿no? Lo hablaba con David en la comida también, como que hay momentos para mí muy importantes, y uno es ahí, justamente cuando se empieza en el patio del colegio o a separar, ¿no?, esta cosa que tiene que ver de los niños y las niñas, esta segregación, porque en casa podemos hacer muchas cosas. Yo tenía 2 madres, ¿no?, y ellas me criaron con mi hermana melliza igual, de la misma manera, vamos... Los 2 teníamos que limpiar el cuarto el sábado. Quiero decir, no había ninguna diferencia. Yo jugaba con muñecas, mi hermana con G.I.Joes, todo, ¿no? Pero al llegar al patio de colegio, eso es una fábrica de hombres y mujeres S.A. O sea, problemas del colegio. O sea, es muy fuerte, porque pasas mucho tiempo con mucha gente desconocida, que tiene una cosa muy buena, pero en torno al género lo apuntala. Lo apuntala por una necesidad de pertenencia y de amor. Es decir, que es el bullying. Sin un señalamiento a quien no encaja en esa norma, ¿no? Y como bien decías, el bullying, por ejemplo, tiene que ver con el poder, ¿no? Y ahí lo traslado a esta cuestión del poder que me decías, ¿no? En determinadas instituciones, o si hay feministas que ejercen el poder. Claro, es decir, si es una cuestión de poder, cuando a mí se me decía gay o marica en el patio del colegio, esos niños no eran malvados, no les había atravesado un rayo de maldad por la mañana, ni estaban en el sótano con una escuadra y un cartabón, ¿no?, diciendo, hoy voy a joderle la vida. No, tenían poder. Entonces, ¿por qué les da el poder? Porque había una idea de lo que se suponía ser un hombre y aparecía uno que no lo parecía. Ni siquiera yo sabía lo que era que no lo pareciera, ¿no? Entonces, yo creo que hablar del poder es súper importante. Es súper importante porque además, en la cuestión de la masculinidad, la quita de los hombres solamente. No solamente la masculinidad atraviesa a los hombres, como dije al principio, ¿no? Entonces, si las mujeres tienen que usar la masculinidad, ¿no?, para poder ejercer lugares de liderazgo, es que estamos en lo mismo. Es que ¿qué diferencia hay entre Donald Trump y Margaret Thatcher? Ninguna. No, es que las 2 son hombres, ¿no?, en esencia. Por mucho que, ¿no?, cuando se pide que haya mujeres, ¿no?, en la política, ¿qué mujeres? ¿No? Claro, ¿qué mujeres? ¿Con qué poder? Y que sería lo más interesante del mundo sería poder el poder no se va a poder ir, ¿no? Quiere decir, nos atraviesan todo, en el amor, en la familia y en el poder cuando lo ejerces institucionalmente. La prueba está, diría, que es bastante difícil, porque es que no sé qué casos hay en los que el poder se haya ejercido de una manera distinta, porque vemos todo el rato pruebas, ¿no?, que fracasan una y otra vez estrepitosamente. Y por eso es difícil luego como confiar o tener esperanza en según qué cosas, porque dices, joder, es que quien toca poder, ¿no?, lo ejerce de la misma manera. Y lo de la escucha activa, totalmente. Me parece fundamental. Yo, por ejemplo, soy un chico que ahora habla y he hablado mucho, pero yo no hablo, o sea, parecerá raro, pero es verdad, si yo estoy en una mesa de gente, yo no suelo hablar mucho porque me gusta mucho escuchar. Y he aprendido mucho escuchando, vamos, que diría que de lo que más he aprendido es escuchando sin querer intervenir, sin querer quitar la razón y sin querer aportar absolutamente nada más allá que escuchar. Parece fundamental, pero hay gente y muchos que tienen que probablemente apostillar. Creo que es una inseguridad también, pues si tú tienes todo el rato que decirle al otro, hacer una especie de sugerencia o de cosa, yo no tengo ninguna inseguridad con que la gente hable, ¿no? Pero me parece, mira, esa no la suelo pensar tanto como otras,
y me parece un lugar súper bonito para pensarlo, la escucha activa. Sí, lo que acabas de comentar, como no siempre sea una batalla de diálogo. También, Sí. o sea, como escuchar, sí, pensar de Claro. una solución, Sí, simplemente eso, escuchar. activamente. Sí, sin solución, sin querer responder. Y lo de las masculinidades racializadas, ¿no? Tal, claro. O sea, yo creo que hay masculinidades disidentes, como pueden ser las maricas, ¿no? Las racializadas, las ciscas, las trans también, que están todo el rato fisurando la idea fantasmagórica de lo que supone ser un hombre y ficticia, o una mujer. Es decir, esto es un teatrillo que nos hemos montado entre todos y todas y lo sostenemos a base de violencia y discriminación y entonces es como, qué interesante cuando aparece alguien y te pone enfrente que tú eres una ficción, ¿no? Mal construida, mal apañada, y relajémonos, porque necesitamos esas ficciones para poder vivir. Yo no compro esa idea de que, ¿no? De que podamos abolir cosas, no creo, ¿no? Necesito mi cuerpo, mi cara, mi identidad para que me amen, desear, ser feliz, beber, tener alegría, vida. Pero sí podemos relajarnos, ¿no? Y Miquel Misé siempre dice, pues, y podemos relajarnos con las de los demás, sobre todo. Relájate. Y yo creo que, bueno, vienen a relajarlas también, ¿no? Con esa cosa comunitaria también que me gusta mucho, es verdad. Sí. Es como que te cruza con Sí. otras culturas que a lo mejor... O que se dan la mano en la calle también, por ejemplo. Sí, eso es muy bonito. Claro, entonces, Hay otra forma, sí. me rompen a veces muchas veces esa idea pues, de macho alfa o de líder académico Sí. con la verdad absoluta, ¿no? Sí. Entonces como me parece muy importante también como abrir el campo de visión y entender cómo se construyen en esos campos socioculturales. Bueno, si vos parecimos rematando, non sei se damos unha última se alguén quere e damos por pechado, verdad, Rui? Sí. Alguén máis? Non, pois nada, damos isto por rematado. Moitas gracias, gracias Roi por vir, gracias a Café, a Rocío por organizalo.